Ya. Muy buenos días, estamos haciendo la proyección para Huerta Orgánica. Vamos a entrevistarle a la señora, A la ingeniera Eve González de Altervida. vamos a saber acerca de los agrotóxicos, de los insecticidas, de qué se basa una huerta orgánica. Si nos puede explicar, por favor. Sí. Antes que nada, todo el sistema de producción orgánico y agroecológico tiene su sustento en ser, digamos, la contraparte a lo que hoy día es todo el tema de la contaminación ambiental, que tiene un efecto no solamente, un impacto no solamente en el ambiente, un impacto no solamente en lo que es el aspecto físico, digamos, sino también sobre todo el impacto más importante es en la salud de las personas. Entonces, como una corriente, y esa ya es una cuestión muy antigua, como una corriente que se contrapone a eso, está la producción orgánica, que es una producción que pretende hacer lo más natural posible, sobre todo la parte alimenticia, pero en general todos los rubros, no solamente que uno consume, sino por ejemplo rubros como el algodón, que son prendas de vestir que uno usa. Pero más allá de todo es, digamos, una modalidad de consumo, una modalidad ambiental que tiene también el objetivo de evitar, por ejemplo, aspectos como el cambio climático, que hoy día se está sintiendo, no solamente nosotros en nuestro país, no solamente en los países industrializados, sino eso se está sintiendo en todas partes del planeta. Entonces, todo lo que sea la parte orgánica es como un granito de arena, digamos, para evitar mayores daños al planeta y sobre todo para tener una modalidad de consumo, una modalidad de producción que sea sustentable y sana. Ese es el objetivo. ¿Es recomendable hacer una huerta en el hogar? Por supuesto, si es que uno tiene suficiente terreno, es bueno eso, ¿verdad? Porque lo que uno produce, uno consume con más tranquilidad. ¿Y qué se necesita para ese terreno? Y básicamente esto yo les quiero traer también, este material, donde están todas las técnicas de la producción, pero básicamente hay que tener un conocimiento, porque todo lo que uno haga implica conocer básicamente lo que uno va a hacer. Y en la producción orgánica no se usan nada de insecticidas, nada que sea artificial, digamos. Todo se hace en base, sí, en base a producción casera, en base a extractos vegetales. Esto se les voy a entregar. ¿Y por qué no es recomendable usar los insecticidas? Todos los insecticidas sintéticos, o sea, los insecticidas comprados, digamos, tienen un efecto tóxico, por más de que su clasificación toxicológica, por ejemplo, no sea la franja roja, que es la más tóxica, aunque sea la franja verde, que es la menos tóxica, siempre tiene un efecto negativo, ya sea para el ambiente o para la salud de las personas. ¿Y de los animales? Y por supuesto, de los animales, todos los seres vivos. Sí. ¿Cuáles son las alternativas que hay para no utilizar el agrotóxico? La producción orgánica y agroecológica es todo un sistema, y todo sistema tiene sus técnicas, digamos. Por ejemplo, en cuanto al suelo es la menor intervención, el menor laboreo de suelo, un abonado orgánico. En cuanto al cultivo sería cultivos hacer lo más diversificados posibles, introducir, por ejemplo, distintas especies vegetales en una superficie. Por ejemplo, si uno va a tener una huerta en la casa, o esto hablamos así en un espacio mínimo que es la casa, pero en realidad que esto se proyecta a espacios también grandes, el mismo, con diferentes escalas. Lo que hay que tener en cuenta es básicamente una buena nutrición del suelo, una nutrición natural con abonos orgánicos y una buena diversidad. Por ejemplo, si uno va a tener, en el caso de una huerta, tratar de que sea no solamente especies hortalizas, digamos, sino también que tenga, por ejemplo, flores, plantas aromáticas, porque todo cumple una función en la naturaleza. La asociación de la producción. Las flores, por ejemplo, tienen la función de atraer a los polinizadores, que son los que van a hacer la fecundación, y para tener frutos y semillas. Y las plantas aromáticas y medicinales tienen el objetivo de repeler a los insectos que van a constituirse en plaga una vez que estén en la huerta, digamos. Y eso a nivel así pequeño, a nivel casero, pero ese mismo principio se aplica a nivel grande, a nivel de grande superficie. Nuestro país, por ejemplo, es el primer productor y exportador de azúcar orgánica a nivel mundial. Entonces los principios se mantienen, lo que se trata es de manejar las diferentes escalas.
Y otra cosa también, hay dos tipos de plantaciones, que es la plantación directa Y y almacidos. almacigos. Sí, o sea, eso depende del tipo de especie, porque hay La lechuga, algunos- por ejemplo, La lechuga se hace en almácigo, primero. primero. Entonces cuando alcanza una 3, 4 hojitas, entonces ahí se trasplanta. trasplanta. Sí, porque son semillitas muy chiquititas. Que le Pero queda hay, cuidado. sí, pero hay algunos, por ejemplo, como el perejil o la zanahoria, que se plantan Bueno. directo porque no toleran luego el trasplante. Ujú. Y hay una diferencia entre una verdura que compras de algún supermercado o de alguna tienda o de una que sale de una huerta orgánica. ¿Cómo Sí, o podemos sea, notar esa diferencia? no, a lo mejor visualmente no. No se nota. No se nota, pero lo que sí es que hay que estar un poquito informado con respecto a eso, de que un producto orgánico no va a tener ningún residuo químico, eso para empezar. Pero también de repente puede tener, qué sé yo, puede ser un poquito más pequeño, puede ¿Cuál? tener la verdura, por ejemplo, o el tomate, por ejemplo, un tomate Orgánico. orgánico, eventualmente, pero no siempre, porque la gente abona mucho también, no necesariamente que tiene que tener abono químico para hacer una verdura así exuberante. Con el abono orgánico también se puede conseguir eso. Y de repente puede tener, por ejemplo, picaduras de insecto o algunas manchitas. Eso es un indicador de que por lo menos no tiene tanto químico. Ujú. Entonces no hay que despreciar a las verduras que no tengan así ese aspecto Lindo, espléndido. lindo, claro. Sí. Pero esos químicos que le inyectan Sí. a las verduras que no vienen Sí. de una huerta orgánica, ¿le hacen algo al organismo? Sí, hay distintos niveles, digamos, y según los grupos químicos, porque los tóxicos vienen por grupos químicos. Por ejemplo, están los fosforados, los clorados, los carbamatos, y están desde los más tóxicos a los menos tóxicos, entre comillas. Y hay algunos, por ejemplo, que son productos clorados que sí está comprobado según la Organización Mundial de la Salud que esos productos químicos deben ser retirados porque producen cáncer y producen distintos tipos de afección al hígado, a los riñones. O sea, tiene un efecto muy fuerte sobre la salud de las personas. Cuando las plagas atacan en la huerta, ¿qué podemos hacer para no utilizarlo? Y básicamente la producción orgánica es más preventiva. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que no abandonarle a nuestra huerta y después al final esperar que vengan los insectos y las plagas y ahí fumigar, no es desde el principio. La huerta orgánica hay que cuidar desde el principio. Es como una persona que está bien nutrida. Sí, es que no va a necesitar vitaminas ni probablemente se enferme, ¿verdad? Eso mismo sucede con las plantas. Que si uno le da un suficiente abonado, un buen cuidado, debería enfermarse menos y debería tener menos plaga. O si tiene, debería ser más resistente. Pero en todo caso se utilizan extractos naturales, por ejemplo. Por decirte, ajo, cola de caballo. Hay recetas de extractos naturales que Insecticida casero. insecticida casero. Por que son ejemplo, los agua con insecticidas. ajo. Por ejemplo, el ajo es bactericida. Viene para cada especie otra vez. No, De insecto. no necesariamente, porque como te decía, es más preventivo, entonces es más repelente. Qué sé yo, de repente una plaga, por decirte, que ataca una huerta, si es que esas plantas están así muy desnutridas, con poco abono, un suelo descubierto, entonces esas plantas están sufriendo, entonces necesariamente están más débiles para el ataque de las plagas y la enfermedad. Entonces, básicamente ese es el principio de la producción orgánica. Pero esto también es el control biológico, ¿verdad? Está también el control biológico y eso es existen dos tipos, digamos. Uno, el que se produce en forma natural dentro de un ecosistema o en una huerta pequeña, por ejemplo, que siempre aparecen los enemigos naturales de los distintos insectos. Entonces hay un control, hay un equilibrio siempre y cuando se tenga en cuenta, por un lado el abonado, un buen abonado, y por otro lado una buena diversificación de las especies. Te vas a fijar, por ejemplo, que en las huertas orgánicas que normalmente están en nuestros medios, si ustedes quieren ir a visitar en Areguá, hay varias huertas orgánicas, y lo que toman en cuenta es el tema de la biodiversidad, es decir, muchas especies dentro de una superficie, ya sea las especies hortícolas mismas o, como te decía, plantas con flores, plantas aromáticas. Que se protegen entre sí. Que se protegen. Pero prevenir por completo los insectos es imposible. Claro. Solo que... Claro, sí. Por eso el sistema orgánico no es un sistema así aplicado, digamos,
masificadamente, por decirlo. A gran escala. A gran escala. Se hace también en el caso de la caña de azúcar y otras especies. Pero el principio se basa prácticamente en una buena organización de lo que uno va a hacer. Y tener en cuenta todos estos factores. Como te decía, requiere una dedicación y requiere un conocimiento. Pero al final uno tiene la retribución que es un producto sano. Y esa dedicación y organización implica hacer los abonados correspondientes, tomar en cuenta lo de la diversificación, aplicar preventivamente extractos naturales como el ajo, cola de caballo y unas recetas naturales. O sea, la gente tiene muchas recetas naturales. Está el tabaco. Está el tabaco, pero eso no es recomendable. No es recomendable. No, porque el tabaco viene a ser lo que en plaguicida sintético de clase 1 o franja roja, en la producción orgánica el tabaco también es como franja roja. Porque el tabaco tiene un ingrediente activo muy tóxico y que eso puede afectar a las personas. Entonces, mismo las certificadoras internacionales de la producción orgánica restringen muchísimo el uso del tabaco. Pero es un elemento, digamos, natural, pero también en la naturaleza hay productos tóxicos. Y para sintetizar así a las personas que nos están viendo, ¿qué beneficios tiene tener una huerta orgánica? ¿Por qué tiene que tener? En principio, lo que podemos decir que el consumo de productos orgánicos es lo que nosotros recomendamos. Y si la gente puede tener en su casa una superficie de huerta orgánica, entonces las personas se están asegurando un alimento sano, básicamente. Un alimento sano, y también eso a nivel micro, pero a nivel macro uno no se imagina todo lo que está contribuyendo, no solamente contra la naturaleza, sino con todo lo que hace a ahora los problemas ambientales, como son el efecto invernadero, que trae como consecuencia el cambio climático, porque todo es una sumatoria de las acciones que cada uno de nosotros hagamos. Eso es lo que hace a la larga que sea un efecto a nivel del planeta, un efecto que todos volvemos a sentir. Esos son los aspectos positivos. ¿Y cuáles vendrían a ser los aspectos negativos de una huerta orgánica? Y como te decía, que requiere más dedicación y requiere una organización. O sea, no es algo que uno pueda decir, bueno, yo le voy a contratar a cualquier persona y cualquier persona me va a hacer una huerta orgánica. Tienes que disponer de tiempo. Hay que disponer de tiempo y sobre todo hay que tener conocimiento de qué es lo que uno va a hacer. Conocer la técnica.